una edición muy especial, resaltando lo bueno, el último programa del 2020. De este año, hola Abdiel Abdul, feliz de saber de ti. El último programa de este año tan especial, tan complicado y tantos adjetivos que pudiésemos utilizar para describirlo. Y en este último programa tengo el honor de conversar con el doctor Darío Vallarino. Gracias por permitirnos esta entrevista, Darío. No, gracias a ti por invitarme, Gisela. Un placer estar aquí con ustedes esta noche. El doctor Darío Vallarino es pediatra, neonatólogo y parte de esta entrevista es porque ayer él compartió a través de sus redes sociales que fue vacunado con la vacuna de Pfizer. Y me sonó muy interesante. Empecé a investigar a través de las redes sociales y me di cuenta que también está haciendo un trabajo bien interesante de información sobre COVID en niños y adolescentes. Entonces, hay como varios temas que me gustaría abarcar. Me gustaría como empezar por el principio. Ok, ¿Cómo estuvo aquello de la vacuna? ok, ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo todo? ¿Cómo te sientes hoy? Eh, Todo el cuento. claro, bueno, nosotros nos empezaron a mandar los horarios para empezar a poner las vacunas hace más o menos como una o 2 semanas. Y yo por cuestiones que yo me estoy mudando a Panamá casualmente, yo estoy viajando mucho entre Panamá y los Estados Unidos. La segunda dosis me iba a tocar un día que iba a estar en Panamá. Entonces tuve que como que coordinar un día que iba a estar aquí, o sea, que iba a estar aquí en los Estados Unidos para la primera y para la segunda dosis. Entonces, pues por eso me demoré un poquito. Me demoré porque ya en los Estados Unidos y en mi hospital lo habían estado poniendo desde más o menos la segunda semana de diciembre. Entonces, bueno, básicamente ellos empezaron a mandar esto, uno se ponía en la lista y tú sacabas la cita y eh, fui ayer al hospital y básicamente te hacen llenar todo el papeleo, la parte del consentimiento, porque como sabemos esto es una vacuna experimental, tiene pues le dieron una cosa que se llama la Emergency Use Authorization, que es la autorización para uso de emergencia. Así que hay que llenar todo el papel de que tú estás dando el consentimiento. Y bueno, básicamente llenas todo eso, vas ahí y te ponen la vacuna. ¿Y cómo Eh, fue eso? ¿Duele? ¿Sentiste algún malestar en el momento? ¿Tiempo después? ¿Hoy que ya pasó un día? ¿Cómo ha sido el proceso? bueno, no sé, yo creo que mi esposa puso un videito ahí. Yo soy medio flojo para las vacunas, entonces, si ven el video, entonces, o sea, la vacuna duele igual que cualquier vacuna. O sea, yo me puse la influenza este año, como todo año me pongo la vacuna de la influenza, y básicamente, gracias a Dios, yo tuve exactamente como lo mismo. O sea, malestar físico no he tenido absolutamente nada, molestia en el brazo donde me pusieron la vacuna, pues lo digo que es comparable a la vacuna de influenza, o sea, no fue ni más ni menos, no me dio fiebre, no me dio cansancio, es más, yo trabajé ayer hasta las 5 que me puse la vacuna y esta mañana trabajé de vuelta y pues normal, o sea, no me sentí nada, dormí bien, me levanté bien y gracias a Dios, pues a mí particularmente fue casi, o sea, fue igualito como si cuando me pusieron la vacuna de la influenza. Ok, ningún tipo de efecto secundario. Ahora, Nada. psicológicamente, ¿cómo funcionó aquello? ¿Cómo te sentías? Porque creo que a veces Claro, la mente nos juega sucio, ¿no? Y uno está como en alerta de qué voy a sentir, o sea, no sé. claro, exacto. Entonces, bueno, esa parte, yo te voy a ser sincero, definitivamente que al principio, o sea, cuando salieron las invitaciones para la vacuna, bueno, yo o sea, tenía dudas y Ok. yo hablé mucho con expertos de la materia aquí en los Estados Unidos, amigas mías que son genetistas, porque la vacuna de Pfizer es una vacuna que es una vacuna experimental, obviamente para el coronavirus, y el tipo de la vacuna es una vacuna experimental, o sea, es la primera vacuna que se empieza a usar masivamente con este tipo de tecnología, que es la tecnología del RNA mensajero. Ujú. Entonces, bueno, pues leyendo,
hablando con mucha gente que sabe el tema, pues yo creo que eso me bajó un poquito más la ansiedad. Obviamente la comprensión de la biología y etcétera, juega para las dos partes, porque juega para saber, tú sabes, qué puede pasar bien y qué puede pasar mal. Pero definitivamente después de discutir con mucha gente y de leer mucho, decidí que era lo correcto para hacer, ¿no? Y ayer, básicamente, la información que había visto que las reacciones alérgicas y las reacciones eso son gente que tiene historia de ese tipo de reacciones y yo la verdad es que gracias a Dios no tengo una historia de reacciones alérgicas severas ni nada por el estilo. Otra cosa que se me olvidó mencionarte es que después de que te ponen la vacuna pues tienes que quedarte en el hospital, o sea, porque la están poniendo en el hospital ahorita mismo para monitorear que no tengas ningún efecto secundario grave. Entonces te hacen quedarte ahí 15 minutos, como digo, si no tienes historia de reacción severa. Si tienes historia de una reacción severa alérgica anteriormente, te hacen quedarte en el hospital entre 30 minutos a una hora para asegurarte de que no tengas ninguna reacción. Me llama la atención y me gustaría rescatar, debo decir, lo que acabas de mencionar. Tú también tuviste dudas y asumo que como médico, más dudas aún, porque todavía hay dice mi mamá que el que no sabe es como el que no ve. Entonces, al final, Claro. uno sabe, uno confía en lo que ustedes los médicos nos dicen y vamos para adelante. Pero ustedes como médicos tal vez tienen la oportunidad de ver más allá, entender mucho mejor que el común denominador de las personas y aún así tú tuviste dudas. ¿Cuáles fueron los principales puntos que te convencieron en que vacunarte era lo correcto hacer? Bueno, yo soy o sea, yo soy 100% pro vacunas, Ok. empezando por ahí, porque bueno, realmente soy pediatra y a todos mis niños, mis hijos particularmente, mis pacientes, yo trato mucho con prematuros, todos mis niños prematuros, cuando les tocan las vacunas, se reciben su vacuna, o sea que yo soy 100% pro vacuna, en el sentido de que yo sabía que cuando la vacuna estuviese disponible, yo iba a ponérmela porque ese es mi principio y yo, pues como yo creo que lo que puse en el tweet es que yo confío en la ciencia, ¿no? Entonces, yo confío y creo en la ciencia, así que definitivamente eso era lo que yo quería. Yo sabía que quería hacer eso. Pero aún así tuviste tus dudas Claro. e investigaste. Eso es lo que me gustaría saber. Dentro de la investigación, Ujú. qué fue lo que, o lo que tal vez tenías dudas? Claro. Ok, ¿Cuál es la básicamente, sí. duda? Bueno, Porque las dudas, como esta vacuna es experimental, primero quería saber un poquito más sobre la historia de este tipo de tecnología que yo no estaba tan al tanto, porque esta tecnología, pues verdaderamente tiene más de 30 años de estar desarrollándose, y en los últimos 10 años más o menos es que han cogido más auge y se ha desarrollado más. Entonces, esa era una de las cosas. Yo no sabía desde cuándo venía esta tecnología. Entonces, ya obviamente ya tiene 30 años de haberse estudiado más o menos los efectos, porque a mí me preocupaba los efectos secundarios a largo plazo, que obviamente cuando los estudios se hicieron este año, pues es muy difícil de ver a largo plazo. Pero asumiendo o viendo los efectos secundarios que se han puesto en vacunas experimentales anteriores con este tipo de tecnología, se ha visto que es seguro, o sea, no hay efectos así catastróficos, me explico. Entonces, una de las cosas como tratamos con el DNA, con lo de RNA mensajero, sencillamente, tú sabes, asegurarme de que eso era una tecnología que sencillamente lo único que iba a pasar en el cuerpo es que el cuerpo iba a leer este mensaje y iba a hacer esa proteína y no iba a ser así como que ningún estrago para ponértelo así como más sencillo con las células ni nada por el estilo. Entonces, como te digo, leyendo pues, y hablando con genetistas que son las que queríamos hablar del tema, pues este tipo de tecnología no entra al núcleo, básicamente. O sea, que para echar un poquito para atrás, la forma como funcionan las células, tenemos el DNA, que es la biblioteca de información de los genes que tenemos todos, y está en el núcleo de la célula, como la parte del centro. Y de ahí se hace un RNA mensajero, que eso se hace siempre para hacer la producción de proteínas. Entonces, cuando RL, RNA, ajá, RL, eso es RNA mensajero. Entonces yo decía, bueno, cuando nos inyectan ese RNA mensajero,
¿qué va a pasar? Entonces, básicamente lo único que pasa es que ese RNA mensajero entra a la célula, pero no entra al núcleo, o sea, nunca tiene interacción con el ADN. Entonces nunca llega a cambiar el ADN, que eso es lo que mucha gente, tú sabes, también pregunta, o sea, esto va a entrar a mi célula, perdón, me va a cambiar el ADN. No, para nada. No es que te vas a poner la vacuna y el día siguiente vas a amanecer con los ojos verdes, ¿me explico? Esto no te va a ni... Ay, no es cierto. Sí, A ver, ok, entonces esto es un punto bien importante, Darío, porque creo que es uno de los ataques más fuertes que se le dan a las vacunas, y es que van a alterar el ADN de la gente, absolutamente que no. del famoso chip, que no sé cuál tecnología o nanotecnología puede ser el chip líquido que nos puedan meter en una vacuna. Todavía yo estoy tratando de entenderlo, creo que mi cerebro no da hasta allá. Pero sí, sé que parte de las grandes dudas que hay son esa alteración del ADN, y me llama mucho la atención que me comentes que te metiste directamente a investigar al respecto, porque sí hubiese podido ser o sea, es una duda razonable Sí. para quien desconoce la realidad de la vacuna. Exacto. Bueno, yo sí soy totalmente anti-teoría de la conspiración, así que la parte del chip, del 5G, qué sé yo, esas cosas, no, esa parte nunca me preocupó, que si, o sea, yo no creo que este virus para mí es un virus que le salió naturalmente, no hay ningún tipo de mano negra ni nada por el estilo, o sea, esa parte yo no comparto absolutamente nada de eso, pero definitivamente, pues siendo una tecnología nueva, uno quiere más o menos saber cómo va a funcionar. Entonces, definitivamente no altera el ADN. Válida. ¿Perdón? Si es una duda razonable y es una duda válida, aquello Absolutamente. de preguntar qué pasa con el ADN. Absolutamente. Entonces, básicamente, como te digo, no altera el ADN porque no están en los mismos compartimientos. O sea, el compartimiento donde está el ADN y el compartimiento de la vacuna no se comparte, no entra, no hay forma que entre y sencillamente no funciona. Entonces, además, el cuerpo tiene mecanismos para corregir errores. Por ejemplo, ese RNA mensajero tiene que ser traducido, que se llama así el proceso de traducción, y lo que hace es que entonces ese RNA mensajero de la vacuna entra al cuerpo, el cuerpo lo traduce, produce la proteína del coronavirus, que es otra cosa que me han preguntado. Esto no te va a dar coronavirus, es imposible que te dé coronavirus, no hay forma humana por la forma que se hace, que eso, nunca vas a tener coronavirus por la vacuna, que eso es otra cosa que quiero aclarar 100%. Entonces, lo Okay. único que eso hace, ¿Ah? lo único que se hace es básicamente, se hace la proteína de la cápsula. Ustedes, no sé si han visto, ahora, como todo el mundo sabe mucho de coronavirus ahora, se ha visto que tiene las proteínas de espícula, los spike proteins, que eso es lo que el cuerpo lee para detectar que hay coronavirus. Entonces, el mRNA mensajero produce esa proteína que obviamente no es infecciosa para que el cuerpo crea que tienes coronavirus y empiece a producir los anticuerpos para esa proteína. Así es O que funciona eso. engaña un poco al cuerpo. Exacto, es una forma de engañar al cuerpo para pensar que tienes el virus, pero absolutamente no tienes el virus. Recalco dos cosas importantes. No altera el DNA y no te va a dar coronavirus, imposible. O sea, no es que nos están inyectando el virus para crear anticuerpos contra el virus. Ok, muy importante. Otra cosa que me llama mucho la atención, y es que hay mucha gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Yo no me quiero vacunar porque esa vacuna es demasiado nueva. O sea, eso acaba de salir, lo acaban de inventar. ¿Cómo sacaron una vacuna como esa tan rápido? Y luego escuché a un médico que me dijo, es que no está nueva, está basada en una vacuna que ya se estaba produciendo antes y ahora solo se mejoró o se llevó hacia coronavirus. Si me explicas un poco en base a lo que investigaste, Correcto. Entonces, como te digo, la tecnología existe incluso desde hace 30 años, pero básicamente en los últimos 10 años es donde más se han enfocado en este tipo de tecnología. Entonces, con las semipandemias anteriores del SARS y el MRS, ya habían estado desarrollando este tipo de vacunas. Y entonces, cuando empezó la pandemia, pues a principios de año, básicamente los científicos y los gobiernos grandes lo que hicieron fue que inyectaron millones de dólares y eso fue lo que pudo hacer que la tecnología se desarrollara tan rápido. O sea, que se desarrollara para esto. Entonces ya teníamos 30 años de experiencia en este tipo de tecnología, teníamos una base
y tuvimos los científicos más inteligentes del mundo, con toda la plata del mundo, para sentarse a enfocarse en un solo problema y sin, como le llaman el red tape, sin la burocracia de la política de tener que ir a pedir un permiso para pedir el permiso para pedir el permiso, ¿me explico? Entonces, toda esa combinación de cosas fue lo que hicieron que esta vacuna saliera tan rápido. Yo lo comparo casi como cuando el hombre fue a la luna. O sea, los americanos decidieron, oye, hay que mandar un hombre a la luna porque tenemos que ganar a los rusos, y pusieron científicos y plata y se hizo en tiempo récord una cosa tan importante. Yo casi que lo comparo con esto. Ok, pero no era tan nuevo tampoco. Exacto. Porque, eh, gracias, Betsy Camaño, exactamente. Esta es una entrevista que luego de terminarla aquí en vivo, queda grabada en mi Instagram, luego la comparto en mi canal de YouTube para que mucha más gente pueda tener acceso a esta información, sobre todo de la forma, como le estaban diciendo hace un ratito, que gracias por explicarlo de esta forma, sí, sobre todo de la forma en que me parece, y esto lo digo muy a nivel personal, que es la forma de la nueva generación de médicos que tienden a explicarle al paciente, porque entienden que el paciente también necesita entender para colaborar con el tratamiento y porque es su santo derecho también Correcto. entender. Entonces, la nueva generación de médicos tiene esta tendencia a explicarle al paciente para que las cosas fluyan de mejor manera, y es precisamente lo que está haciendo Darío, que es un médico muy, muy joven, y tal vez por eso tiene la capacidad de explicarnos sin que eso le incomode, tener que explicar, porque al final todos también queremos entender. Claro. Ok, entonces no es tan nueva la tecnología, y porque parte de lo que me comentaban también era, ¿cómo yo tengo la seguridad de qué va a pasar con los efectos secundarios? Y tú me mencionabas, de hecho, que antes de vacunarte te hacen firmar un consentimiento respecto a Correcto. lo que pueda ocurrir. Eh, si la vacuna entonces no es tan nueva, quiere decir que tal vez hay un alto porcentaje de seguridad en que no va a tener efectos secundarios graves. Correcto, sí. Bueno, en los estudios preliminares que se hicieron, que más o menos se hicieron como en, creo que 70.000 personas, si no me equivoco el número, eh, nuevamente 70.000 personas en este corto periodo de tiempo, se vio que los efectos secundarios eran comparables con, con lo de lo de las vacunas en general ya establecidas, me explico, o sea, eran iguales. Y como, porque cualquier vacuna, cuando tú pones una vacuna, tú estás estimulando al sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico te da estos sentimientos. O sea, por eso es que la gente a veces me dice, no, me puse la vacuna del flu y me dio flu. No, no te dio flu. Sencillamente, que ese malestar que tú sientes es el sistema inmunológico trabajando para pelear contra ese virus que él cree que está recibiendo. Entonces, estos son reacciones normales que se presentan con todas las vacunas. Entonces, todo lo que es lo que es fiebre, dolor, enrojecimiento, todo esto son efectos secundarios normales de las vacunas porque estás estimulando al sistema inmunológico. Ok, ¿los efectos secundarios graves se descartan por completo? Bueno, no, definitivamente que como cualquier vacuna, ahora, los efectos secundarios severos en vacunas es más o menos 1 por 1.000.000 de vacunas puestas. O sea, tú sabes, es poco probable que veas un efecto secundario grave en las vacunas en general. Obviamente los números con las vacunas estas no los podemos comparar tanto porque no hemos puesto tantas vacunas, pero ya en los Estados Unidos se ha puesto, si no me equivoco, casi 1.500.000 de vacunas, 1.000.000 y algo de vacunas, y no se ha visto efectos secundarios graves. Llámese, lo más común que se vio durante los estudios eran las reacciones anafilácticas, las reacciones alérgicas severas, que bueno, que se trataban pues, con el tratamiento estándar de epinefrina, antihistamínico, etcétera, ¿no? Ok, ahora te toca pasar a una segunda inyección, ¿cierto? Tienes que ponerte una segunda Correcto. dosis. ¿En qué tiempo te toca hacerlo? Son 3 semanas, son exactamente 3 semanas. Y yo pregunté porque, como te digo, no me la quería poner la semana pasada y iba a estar en Panamá para la segunda dosis, perdón. Me dijeron, no, tiene que ser a las 3 semanas reloj, porque nuevamente ellos están recopilando, todo el mundo está recopilando información ahorita mismo. Las farmacéuticas, la Agencia Federal de Drogas de los Estados Unidos está recopilando información de cómo le está yendo a la gente, cómo están cumpliendo. Pues para seguir con los estudios, porque esto es un gran estudio también, o sea, y con cualquier medicamento cuando se lleva a la población,
siempre hay estudios de seguimiento sobre reacciones que quizás no hubiesen podido ver con el número de pacientes que se usó en la época, en el tiempo de prueba, ¿no? Ok, pregunta uno. ¿Las embarazadas se pueden vacunar? ¿Quién mejor que un pediatra para decirnos? La recomendación es que se vacunen, sí. Ok, ¿esto afecta al feto? No, no sabemos, pero creemos que la tecnología que hay detrás de la vacuna no va a afectar al feto. Ok, ¿alérgicos a los AINES? No, no hay problema. ¿Pacientes con cáncer? Eh, no te sabría decir, la verdad. Discúlpame por esa parte. No sabría decirte. Esas son poblaciones que nuevamente, ¿No? que exacto, que son un poco específicas y eso entonces ya cuando la vacuna vaya saliendo y vayan viendo más información y obviamente los pacientes que tienen este tipo de problemas, pues preguntarle a su oncólogo en ese caso. Ahí no te podría decir. La vacuna aquí, ajá, perdón, la vacuna se está poniendo ahorita mismo en los Estados Unidos al personal de salud y a los mayores de 65 años que no tengan contraindicaciones. Y la vacuna está aprobada, la vacuna de Pfizer está aprobada desde los 16 años en adelante. O sea que en teoría los niños o adolescentes mayores de 16 años pueden acceder a la vacuna, cuando les toque, lógicamente. Ok, los más chiquititos no. ¿Por qué no? No tenemos información. Esa es la respuesta ahorita mismo. Ok, ok. Entonces, actualmente hay estudios en la población pediátrica, si no me equivoco, creo que más o menos de los 12 años. No sé si están estudiando menores de 12 años, de lo último que pude buscar hoy, hablando con los infectólogos del hospital, de las pruebas que están realizando. Creo que de los 12 años es lo que están viendo para ver cuándo se va a poder salir esa información y que le hagan que la aprueben el uso de emergencia para esa población en específico. Ok, esto me lleva a la siguiente pregunta directamente. Confieso, yo no tengo niños chiquitos, ya el mío más chiquito tiene 16, o sea, yo bebé ya no tengo. Espero que pueda ser pediatra, ya será de mis nietos, porque de hijos míos ya no va a ser. Pero me entro en pánico cuando veo que a los niñitos no les ponen la mascarilla. Y van los papás con la mascarilla, la abuelita con la mascarilla, la nana con la mascarilla, y va el niñito en el carrito, en el coche, sin la mascarilla. Los niños no tienen que ponerse la mascarilla a ver si duermo en paz. Ok, la recomendación es que la mascarilla se use en niños mayores de 3 años. Básicamente porque los niños chiquitos menores de 3 años es muy difícil que puedan mantener una mascarilla sin que se esté tocando. Además que la mascarilla, si le pones a un niño menor de 3 años una mascarilla y lo dejas solo, hay un riesgo de asfixia, ¿no? Que eso es una de las cosas que preocupa. Entonces, creo que eso lleva a otro puntito. Entonces, los niños menores de 2 años verdaderamente no hemos visto tanta enfermedad grave. Por ejemplo, en mi hospital la experiencia de nosotros es que niños menores de 1 año no han requerido terapia intensiva, o sea, no han requerido ventilador, o sea, no se enferman de forma grave. Y a la misma vez los estudios, y nuevamente estos estudios son todos preliminares en muy poco tiempo, pero los pocos estudios que hay es que los niños menores de 1 año tampoco son buenos transmisores de la enfermedad. Entonces, No son buenos transmisores. no. ¿Cómo así? Perdón, ahora sí no entendí. Si un niño menor de 1 año tiene COVID, Ujú. no te lo puede pegar tan fácil como un niño de 5 años o una persona de Ok, 15 años o una persona de 25 años. ok, pero ¿y si toca algo que esté contagiado y en las manitas, no me lo puede pasar? ¿No? Bueno, nuevamente, entonces esto me lleva a la forma de contagio. El contagio es tiempo dependiente, yo siempre le digo a la gente. Entonces, si tú tienes un niño de 1 año que tiene COVID y es tu hijo de 1 año, bueno, lo más probable es que tú se lo hayas pegado. Los niños de 1 año no están en la calle, así que lo más probable es que se lo pegó alguien de la casa. Pero uno no va a estar en contacto tan cercano con ese niño. ¿Me explico? Entonces, claro, con el buen lavado de las manos, etcétera, uno puede prevenir que esa transmisión se dé, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo es que un niño de 1 año tiene COVID y tú lo vas a visitar, por ejemplo. Los niños no hablan, ¿me explico? Entonces, esa producción
de los droplets, de las gotitas respiratorias, es menor. Y nuevamente, tú no vas a estar cara a cara con ese bebé por 15 minutos, más de 15 minutos, que ese es uno de los temas, es que cómo se contagia la gente. Yo siempre le digo a la gente, el COVID no es la queda, no es que tú pasas por al lado de alguien con COVID, se te va a pegar el COVID y cuando pasas al lado de otra persona, se lo vas a pegar a esa persona también. Y con esto no quiero restarle severidad al virus en lo absoluto, porque hay muchísima gente contagiada y sí se contagia la gente, pero uno tiene que saber cómo se contagia, qué es un contacto directo, qué es un contacto de riesgo, porque veo mucha gente que no sabe cuándo sí, cuándo no, me explico. Entonces, esa información, casualmente yo la puse en redes la otra vez y siempre que me preguntan, yo le digo a la gente, básicamente un contacto directo, un contacto de riesgo, es un contacto sin mascarilla por más de 15 minutos en un lugar cerrado con una persona COVID positivo. O sea, esos son los tres factores más importantes. En un lugar cerrado, más de 15 minutos con una persona COVID positiva. Sin mascarilla. Y sin mascarilla. Ok. Correcto. Ok, esa información es súper importante. Otra cosa que me gustaría saber, ¿qué tan riesgoso es para aquellas mujeres que están dando a luz o están embarazadas durante la pandemia? Yo no sé, yo era una mamá un poco freak y yo creo que yo estaría en pánico si me tocara dar a luz. Por aquí estaba Natalie González hace un ratito, una colega presentadora de televisión, y está embarazada. ¿Cómo sería aquello de dar a luz en medio de la pandemia? ¿Es totalmente seguro? ¿O cuáles son las medidas que debo tener? O si veo que no las están tomando, pedirlas. Ok. Básicamente el riesgo a la mujer embarazada por el COVID es comparable con una mujer no embarazada de enfermedad grave. Lo que se ha visto es que el COVID puede causar en las mujeres embarazadas labor temprana y aumenta el riesgo de un parto pretérmino, o sea, de nacer un bebé prematuro, básicamente. Entonces, eso es como una de las cosas. De ahí, cuando vas a dar a luz, bueno, por lo menos en la experiencia acá de nosotros, y creo que en Panamá también, a cada paciente que entra al hospital para dar a luz se le hace prueba de COVID, inclusive a la acompañante se le hace prueba de COVID. Todo el mundo usa mascarillas, obviamente la gente, el ginecólogo, el pediatra, la mamá, el papá. Entonces, esa parte está bastante protegida. Inclusive si la mamá llegase a tener COVID, el parto es igual, o sea, el parto sigue siendo normal y con la información que tenemos hoy en día ya el manejo no es como al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia se separaba a la mamá del niño porque no se sabía, se le iba a pegar, no se le iba a pegar. Ya nosotros no, ya no se separa, ya no se hace. Sí, es que no se sabía. ¡Pobrecitas! Exacto, entonces hoy en día, si la mamá está bien en el sentido de que puede ocuparse de su bebé, ese bebé se va con su mamá y la mamá obviamente con mascarilla, lavado de manos, pero puede dar pecho, puede estar con su bebé en el mismo cuarto. En lo que lleva de la pandemia, nosotros en el hospital donde yo trabajo no hemos visto ningún bebé que haya requerido admisión a la unidad de cuidados intensivos por COVID por la mamá, básicamente. Ok, preguntan si los alérgicos al sulfa se pueden vacunar. Sí. Ok, Rogelio Antonio Osorio Ríos, si es segura la vacuna, te invito a que cuando termine esta entrevista la veas desde el principio, que va a quedar en mi Instagram y luego va a subirse a mi canal de YouTube que se llama igualito, #resaltando lo bueno y lleva mi nombre. Doctor, para ir finalizando esta entrevista me gustaría saber cómo se están manejando los temas de las salidas al aire libre allá en Miami, donde estás tú. Y bueno, te lo pregunto porque hay un tema de salud mental, hay un tema del encerramiento de los niños, y entiendo que en otros países se está manejando con mucha apertura las áreas abiertas, y aquí son las primeras que cierran, entonces yo estoy como un poquito que no entiendo. Bueno, yo tampoco entiendo, pero básicamente yo, como te explico, estar al aire libre con distanciamiento social, los chances de contagio por COVID son mínimos. Entonces, y con la mascarilla, o sea, con la mascarilla. Entonces, yo entiendo, este es un tema un poquito complicado y un poco político, pero yo entiendo la razón de la cuarentena en Panamá.
Claro. Sin embargo, restricción de movimiento al aire libre, eh, con tal de que no haya aglomeraciones. Pasa que es difícil que la gente acate eso, pero si uno, por ejemplo, puede salir solo o con la gente que vive en tu casa y dar una vuelta por el barrio, tú sabes, caminar, salir, porque es que encerrarse, y si tú vives en un edificio, un apartamento de 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, y no puedes ni siquiera salir a dar una vuelta, eso no es bueno. Inclusive, y para la población pediátrica es peor todavía. Los niños de hoy en día, o los niños hoy en día, perdón, tienen ya 10 meses de no ver a sus amiguitos, de no estar en la escuela, no están socializando, Lo que no hacen hacen deporte. deportes, no hacen deporte. Entonces, llega un punto donde uno tiene que poder sopesar. Entonces, tú sabes, si es una actividad que es de bajo riesgo, que si bien hecha, no hay problema, entonces, ¿por qué la vas a cancelar? Eh, pero bueno, esa parte se la deja a los políticos de nuestro país. Seguro, pero es bueno escuchar también opiniones de gente que sabe y que entiende de necesidades del ser humano a nivel mental, Claro. psicológico y tantas cosas más. Darío, gracias no solamente por el espacio y por el tiempo que nos has concedido desde Miami, porque es importante resaltar que el doctor Darío Vallarino está en Miami, y que Pronto en Panamá, pronto en Panamá. qué bueno, ¿dónde vamos a conseguirte para los que quieran atenderse contigo? ¿Dónde vas a estar atendiendo? Bueno, voy a estar atendiendo en la Clínica Vallarino, en la Avenida Balboa, y si se meten al perfil de Instagram, ahí más o menos sale información. Yo planeo estar de regreso a finales de febrero, así que esa es mi pequeña propaganda. Qué bueno, no, 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 qué bueno. Y bueno, creo que no podíamos esperar menos de ti cuando llevas un nombre que te precede. Gracias, Que gracias. la gente que ha llevado tu nombre, pues no podíamos esperar menos de ti. Gracias por este tiempo, gracias por esta entrevista, gracias por la paciencia y la apertura, por bajarte de la escalera a explicarnos al resto de los mortales cómo funciona esto sin apasionamientos, porque cien creo por que ciento. necesitamos, es lo que necesitamos, entender, lo único que queremos es entender. Explíquennos, entendemos y vamos a la buena. Y creo que es la mejor forma con cualquier ser humano. Así mismo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo siempre estoy abierto a preguntas, y cuando tengo interacciones con gente en Twitter o en cualquier red social, yo trato de explicar y de decir por qué algo está bien o algo está mal, y que sí, que no, porque yo pienso que la gente, cuando entiende, como tú dices, es mejor, le va mejor siempre por las buenas. A la mala no funciona. A la mala Así no es, funciona. así es. Gracias. El doctor Darío Vallarino, pediatra neonatólogo, ha estado con nosotros esta noche en el último programa del año 2020 de hashtag Resaltando lo Bueno. Un placerzazo haber conversado con él y despedir este año 2020 con esta entrevista de lujo, con esta entrevista llevando esperanza, llevando información buena y sin apasionamientos para todos los que la necesitamos, porque todos estamos metidos en el mismo barco. Gracias, Así Darío. es. Más, Gracias a feliz ti. a todos. Feliz Feliz noche, año. Darío. Hasta Chau, chau. luego. Gracias. Bye.